Hola con todos, mi nombre es Heidi Tarco. Somos estudiantes de la Unidad Educativa Mariano Benítez. El día de hoy estamos trabajando en los proyectos interdisciplinarios Pasaporte a la Universidad y en la asignatura de Anatomía vamos a hablar sobre los huesos del cráneo y de la cara. Breve descripción sobre los huesos de la cabeza. Los huesos de la cabeza se dividen en dos, que es el neurocráneo y la cara. El hueso del neurocráneo forma la cavidad del cráneo que ésta protege al encéfalo. Son 8 huesos. Un hueso frontal que forma la frente. Dos parietales, izquierdo y derecho, por arriba de las orejas. Dos temporales, izquierdo y derecho, por la altura del pabellón del oído. Un occipital, que ésta se encuentra en la base posterior e inferior del cráneo. Un esfenoides es un hueso interno ubicado en la base del cráneo. Un etmoides, hueso interno ubicado entre el hueso frontal y el esfenoides. Hueso frontal es un hueso plano y convexo, hacia atrás en la parte anterior del cráneo, por detrás de las parietales del etmoides y del esfenoides. Presentan tres caras: cara anterior, cara posterior y cara inferior. Hueso parietal en un número de 2, izquierdo y derecho. Los huesos parietales forman paredes superiores y laterales del neurocráneo, por detrás del hueso frontal. Son huesos planos y de forma rectangular. Presentan tres caras: cara externa, interna y borde. Hueso temporal. Son dos a cada lado del neurocráneo. Forman paredes laterales inferiores a nivel de los oídos. En el feto, cada hueso temporal consta de tres porciones, que es la timpánica, la petrosa y la escamosa, y en el adulto se sueldan externamente. Presentan dos caras, cara lateral y cara inferior. Hueso occipital. Se localiza en la parte posterior del neurocráneo. Tiene forma de un esqueleto con los bordes recortados como rombo. Presenta cara interna y externa. Hueso etmoides. Es un hueso mediano que se localiza delante del esfenoide y debajo del frontal en la formación de la cavidad orbitaria de los ojos y de las cavidades nasales. Forma parte del tabique nasal. Hueso esfenoides. Se ubica en la parte media de la base del cráneo. Tiene forma de murciélago con numerosas crestas espinosas, forámenes y conductos. Presenta dos alas mayores, dos alas menores y dos apófisis pterigoides. Es el único hueso del cráneo que articula con los demás. Podemos ver cómo se articula en su parte anterior con el hueso frontal. Articula toda la parte de las alas menores y la parte superior de las alas mayores. Aquí vemos cómo se articula con los parietales, también en la parte superior de las alas mayores. Acá se muestra cómo se articula con los temporales. Se articula toda la parte lateral de las alas mayores. Acá vemos el occipital, que articula con el apófisis basilar, en la parte posterior del cuerpo del esfenoides. Por último, el que suele costar ver es la articulación con el etmoides. Articula bien en el centro, en la parte anterior. Los huesos de la cara son dos nasales, dos maxilares superiores, dos lagrimales, dos molares, dos cornetes nasales inferiores, dos palatinos, un maxilar inferior, un hueso búmer y un hioides. El esqueleto de la cara se divide en dos porciones: esqueleto facial y bisenocraneal y la mandíbula. El esqueleto facial está integrado por los huesos maxilar, cigomático, nasal, lagrimal, palatino, cornete nasal y el búmer. El maxilar superior, es el hueso principal del esqueleto facial. Originalmente este hueso está formado por dos huesos, llamados maxilares, que luego se forman para formar el maxilar a maxilar superior. Se localiza por debajo de las fosas arbitrarias, sobre la cavidad bucal, y fuera de las fosas nasales se observa la apófisis, caras, conductos, surcos, alvéolos, de donde se insertan los dientes. Los huesos cigomáticos o malar. Cada hueso cigomático tiene la forma cuadrangular que forma el esqueleto del pómulo de la cara. Se localiza entre los huesos maxilar y frontal, del ala mayor, del estenoides y apófisis cigomática del hueso temporal. Hueso nasal. Los huesos nasales o huesos propios de la nariz semejan pequeñas láminas unidas por su borde medial. Se localiza entre las apófisis frontales del maxilar y el hueso frontal. Presentan caras y bordes. Sus partes son
borde superior, foramen nasal, borde lateral, borde inferior, borde medial. Yo les voy a hablar sobre el hueso lagrimal o ungi. Los huesos lagrimales o ungi se localizan en la parte interna de la órbita del hueso frontal o el etmoides, por detrás de los huesos nasales. Son los huesos más pequeños de la cara que parecen pequeñas laminillas óseas y que tienen forma rectangular. Presentan caras y bordes. Tiene borde superior, inferior, borde posterior, anterior, cresta lagrimal, surco lagrimal y gancho lagrimal. Hueso palatino. Los dos huesos palatinos se localizan por detrás del maxilar superior, forman parte de la bóveda del paladar, de la cavidad nasal y de la órbita de los ojos. Cada palatino está formado por dos láminas, una horizontal y otra perpendicular. Más bien es como tipo L. Presentan láminas, apófisis y cornetes nasales. Apófisis orbitarias, apófisis esteroidal, láminas perpendicular, láminas horizontales y apófisis piramidal. Hueso cornete nasal inferior. Es el más largo y ancho de los tres cornetes. A diferencia de los cornetes nasales superior y medio, el cornete nasal inferior está formado por un hueso independiente que recibe el mismo nombre. La superficie interna del cornete está cubierto por una membrana mucosa que contiene grandes espacios vasculares que pueden cambiar de tamaño para controlar la amplitud de la cavidad nasal. Hueso vomer. El vomer es un hueso angosto, plano e impar que forma parte del esqueleto facial humano y se encuentra en la cavidad nasal. Este hueso singular contribuye a la estructura anatómica de la cara y tiene relevancia en la fisiología del sistema respiratorio. Su ubicación exacta es en la línea media, dividiendo las fosas nasales en dos compartimientos, lo que convierte en un componente integral del tabique nasal.